Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo y bienvenido a un nuevo episodio de Mapa de las Ideas. Quiero decir, y bueno, más que decir, quiero aclarar que de ahora en adelante los episodios van a ser del mismo modelo o de la misma forma de cual se hizo el episodio pasado. Va a ser un dibujo libre más, para que suene más original. No original, perdón, esa no es la palabra. Más natural, esa es la palabra. Más natural los episodios, y a pesar de que me equivoque o diga algunas palabras o diga tal vez alguna información mala, o tal vez no lo diga tan rápido, voy a tener siempre aquí obviamente mi computadora para buscarla o para poder sacar la información lo más rápido posible y así continuar y no demorarme tanto, y también darle una buena información a ustedes, porque no me gusta desinformar y mucho menos decir datos erróneos. Pero bueno, aclarado eso, quiero decir que para el episodio de hoy no estaba muy seguro sobre qué hacer este episodio, sobre qué tema tocar. Hice una encuesta donde puse 3 temas. Los temas eran latinidad, ranking de películas y cambios climáticos. Los 3 temas me gustan mucho. Por un momento pensé que iba a ganar ranking de películas porque es un tema más coloquial, más, tú sabes, como que más común, donde todo el mundo tiene oportunidad de decir la suya, ¿no? Y a último momento ganó latinidad, cosa que me sorprendió un poquito. Lo que sí no me sorprendió nada es que casi nadie votara por cambios climáticos. Y bueno, eso demuestra lo mal que estamos como la sociedad. No, mentira. Pero voy a hacer un episodio de cambios climáticos. En realidad de ahora en adelante, bueno, no de ahora en adelante. Este ranking que hice voy a hacerlo de la manera del más votado al menos votado. Es decir, hoy lo voy a hacer de latinidad, que fue la que ganó. El episodio siguiente, el del ranking de películas. Y el tercer episodio, después, será de los cambios climáticos. Porque no se vayan a poner a pensar de que ese nos va a dar una charla de los cambios climáticos, de que hay que cuidar el planeta. O sea, sí, pero no. Lo que quiero es más que todo informar de cómo funciona el cambio climático y las estafas que nos hacen con eso del cambio climático. Entonces es un tema muy interesante. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es latinidad, que es un tema muy particular. Particular porque he tenido la oportunidad de hablarlos con varias personas. No solamente en debates, digamos, en personas tipo con la persona frente a frente, sino también a través del internet, en especial en Twitter, ustedes saben. Porque, bueno, ustedes saben cómo funciona. Bueno, Twitter no, X, porque eso ya no se llama Twitter. Pero X es una plataforma de amor y odio. Yo le tengo mucho cariño porque en realidad si tú te quieres enterar algo al instante o lo más rápido posible, tienes que tener X. O sea, porque ahí es donde sale primero. O sea, yo creo que sale primero en X que en cualquier otro programa de noticias. Pero también las mayores arrecheras que me ha tocado vivir las agarraron en X, porque todo el mundo tiene posibilidad de hablar. Y hay veces, y aquí es cuando yo digo, no sé si todo el mundo debe tener la posibilidad de hablar, porque dicen cada estupidez o cada cosa que bueno. Entonces, en especial en este tema de latinidad, una vez creo que fue una cuenta de una chama, había puesto un comentario, yo le respondí diciendo que la cosa no era así, bueno, nos agarramos. Eso fue hace mucho tiempo, unos años atrás. Después yo volví a lanzar ¿cómo es que se le llama eso? Un hilo explicando todo lo que es la latinidad. Y cuando digo latinidad, no sé, o que ustedes estaban esperando o pensando de lo que yo voy a hablar. Lo cierto es que yo voy a hablar de lo que significa ser latino y por qué nos llamamos así. Y creo que es un tema muy interesante porque muchísima gente se considera latina, y tal vez se consideran latinos ellos y dejan a personas que también son muy latinos por fuera. O dicen, no, yo también soy latino. No, tú no eres latino, tú no eres de la América Latina.
o tú no eres de ninguno de los países de América Latina, tú no eres latino. Pero la verdad, teóricamente, hay muchas personas de diferentes nacionalidades que, si vamos al caso, también son latinas. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy. Explicar y, más que nada, darle una percepción a ustedes de lo que significa esta frase. No esta frase, perdón. Esta palabra. De lo que significa esta palabra. Por qué se usa. Y eso, darle una percepción. Y tal vez empiecen ustedes a decir, tal vez no somos latinos. O tal vez hay mucha gente que es latina más de lo que uno piensa. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar por el origen del término de latino. En realidad, la palabra nació en Italia. Aunque en ese tiempo no fue en la Italia actual, tipo recientemente, sino hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. En la región del Lazio, que es la región donde se encuentra la ciudad de Roma. En esa región había un pueblo que se llamaban Latium. Bueno, en realidad no un pueblo, la región como tal se llamaba Latium, pero hoy en día también existe un pueblo, una ciudad que se llama, por ejemplo, Latina, que yo he estado, y los lugareños se llaman latinos ahí. Entonces, ahí es donde nace, en esa región es donde nace el término Latium. No solamente era un pueblo, tenía también su idioma. Y con el tiempo los romanos adoptaron ese idioma que era el latín. Entonces, aquí el Imperio Romano, como en muchas otras cosas, es clave. ¿Por qué es clave? Porque ellos adoptaron el latín era su lengua, aunque también muchos romanos hablaban griego, pero el latino era su lengua, y ellos esparcieron el latín por todo su imperio. El Imperio Romano fue uno de los pocos imperios que no solamente conquistaba por conquistar, sino que allá donde conquistaba llevaba su cultura, llevaba su lengua, llevaba su arquitectura. O sea, digamos, de cierta manera se esparcía no solamente en dominio, sino también culturalmente. Y es por eso que dejó una influencia súper, súper profunda en toda Europa, norte de África y hasta incluso Oriente. Medio Oriente, para ser más específico. Pero es eso. Los romanos hablaban latín y ellos lo llevaron alrededor de todo el imperio. Entonces, hay que tener en cuenta que el imperio abarcaba todo el norte de África, Medio Oriente, parte de Medio Oriente, y la mayor parte del sur y occidente de Europa. Ellos conquistaron lo que hoy en día es Francia, Bélgica, España, Portugal, Rumania o Rumanía, no sé, como ustedes le quieran decir. No, en realidad creo que es Rumanía, porque tiene acento en la I. Rumanía, también los Balcanes, Grecia, todas esas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llevaron los romanos su idioma. Y cuando el imperio cae, los romanos ya no estaban, pero estaba su cultura, estaba la lengua. Y muchas personas, no muchas personas, esas regiones quedaron hablando latino. Lo que sucede, latín. Quedaron hablando latín. Y lo que sucedió fue que cuando llegaron los bárbaros, o las tribus bárbaras, y se mezclaron con las personas que ya estaban ahí, obviamente no solamente hubo una mezcla, digamos, de personas y genética, por así decirlo, también hubo una mezcla de idiomas. Y con esa mezcla de el idioma latín con el idioma de los bárbaros, nacieron los idiomas latinos, o los idiomas de habla romance, que también se le dice romance, por Roma, que existen hoy en día. ¿Cuáles son estos idiomas? Estos idiomas son el español, el francés, el portugués, el rumeno, el italiano. Estos son los 5 mayores idiomas latinos. También están algunos dialectos, como lo es el gallego, el catalán, que también se puede considerar, muchos lo consideran idioma. Está en Francia, está el occitano,
en Italia hay una gran cantidad sí, por no digamos infinita, una gran cantidad de dialectos e idiomas. El siciliano, que tiene mezcla de no solamente de latino con italiano, sino también tiene un poco de español, un poco de árabe. Está el napoletano, está el veneciano, el dialecto véneto. Hay mucha cantidad de idiomas que su raíz principal es el latín. Es por eso que si tú hablas un idioma latino, se te va a hacer un poquito más fácil aprender otros idiomas. Si tú sabes mucho español, se te va a hacer muy fácil estudiar el portugués o el italiano. O si sabes, como en mi caso que yo sé español e italiano, yo el portugués, sin nunca haberlo estudiado, lo entiendo perfectamente. Porque o conecto alguna de las palabras con ellas que ellos dicen, ya sea con español o con italiano, y le llego a lo que ellos quieren decir. A la hora de hablarlo, obviamente, uno necesita más práctica porque tiene que, digamos, saber muchas palabras y también saber la estructura de cómo formulan ellos sus oraciones. Pero como tal, son idiomas muy, muy parecidos. Incluso el inglés. A pesar de que el inglés se considera un idioma germano, el inglés tiene muchas raíces latinas también. Porque hay que acordarse que los romanos también tenían bajo su dominio la isla de Gran Bretaña. Y también fueron los bárbaros que conquistaron allá. Obviamente después predominó más el lenguaje sajón, porque los bárbaros que conquistaron Inglaterra, bueno, Inglaterra no, la isla de Gran Bretaña fueron los sajones, después también los vikingos. Pero lo que quiero decir es que también tiene raíces latinas, porque los romanos también estuvieron ahí por mucho tiempo. Entonces hay muchas palabras que tienen relación en inglés con los idiomas latinos. Ahora bien, hay idiomas latinos que se parecen más a otros, que tienen su estructura, es más igual a otros. Por ejemplo, el francés, que tiene una pronunciación muy particular. Y muchos dirán, el italiano y el español se parecen bastante. Sí, pero si vamos a cuestiones de estructuración, el italiano y el francés son mucho más parecidos en cuestión de estructura que lo que es el italiano con el español. La estructura gramatical del italiano y el francés es muy, muy parecida. Entonces tal vez los sonidos no sean los muy parecidos, pero la estructura gramatical lo es. Esta cuestión de los idiomas, sobre todo los latinos, es muy fascinante. Y se podría hablar mucho porque tiene mucha tela que cortar. Pero lo que voy es que de ahí se derivan todos los idiomas latinos y todos los idiomas que muchos de los países en Europa hablan hoy en día. No solamente en Europa, sino también los países que luego esos países europeos conquistaron o colonizaron en la época moderna. Entonces, ya en el Renacimiento, ya una vez terminada, que acabó el Imperio Romano, el término latino se usaba para aquellos que hablaban latín o descendían de Roma o del Imperio Romano. Por ejemplo, llegó a haber en la Edad Media un imperio latino. Un imperio que tenía, que era como tal el imperio bizantino, ¿verdad? Que su capital era Constantinopla, que era lo que quedó del Imperio Romano como tal unificado. Eso se dividió en dos, la parte occidental y después la parte oriental. La parte occidental fue la que cayó primero y quedó la parte oriental, fue la que perduró más hasta el año 1453, que fue la caída de Constantinopla. Pero ellos, además de que históricamente ellos se consideraban romanos y se llamaban romanos, aunque muchos historiadores no los consideran romanos como tal. Incluso los italianos, tú vas a Italia, le haces preguntas relacionadas a este tema, ellos no consideran a los del Imperio Romano de Oriente como romanos porque era más bien una... O sea, según la lógica de los italianos, ya Roma no formaba parte de su imperio. Entonces no tenía mucha
lógica que se llamaran romanos. Era más que todo por herencia cultural, más que otra cosa. Pero lo cierto es que hubo un imperio latino, como estaba diciendo, que fue un estado feudal en la época de las cruzadas, fundado en el siglo XIII, en el siglo XIII creo que fue, y la capital era Constantinopla. Su emperador, uno de los más famosos, fue Balduino I de Flandes. Flandes es en la región que queda cerca, bueno, no cerca, que queda entre Bélgica y Países Bajos, Holanda. Esa es la región de Flandes. Y existió desde el año 1204, perdón, hasta 1261. Cuando Miguel VIII, paleólogo del imperio de Nicea, reconquistó Constantinopla. Entonces, la capital de este imperio latino era Constantinopla. Su idioma oficial era el latín, obviamente, aunque también se llegó a hablar mucho francés, antiguo, obviamente, y griego, porque uno de los idiomas predominantes, o casi diría yo oficial, del imperio romano de Oriente era el griego. La religión era católica como oficial, aunque también esa parte predominaba mucho la ortodoxia, el cristianismo, pero ortodoxo. Y fue una monarquía, obviamente, tenía su emperador. No solamente emperador, digamos, de ellos, sino también emperadores occidentales, como lo fue el primer emperador, que no era necesariamente de Constantinopla, sino que era de Flandes. Pero sí, entonces, hubo un imperio latino. También se le llegó a llamar a latinos o a los pueblos italianos. Estaba en ese tiempo, durante la Edad Media, se hizo con mucho territorio, también digamos con mucha fama, por lo que fue la República de Venecia, la República de Génova, que llegaron a tener dominio sobre casi, no todo el Mediterráneo, pero sobre muchas islas del Mediterráneo. Su presencia estaba, y eran mercantes, y la mayoría de la gente se les refería a ellos como latinos. No solamente eso, cuando los árabes trataron muchas veces, los otomanos, de conquistar a los otomanos o turcos, de conquistar o de expandirse en Europa, se creaba esta división de árabes contra latinos, siendo los latinos los europeos o los que defendían Europa del dominio árabe. Entonces, ya en la Edad Media se seguía utilizando este término para referirse a los descendientes, digamos, de lo que fue el Imperio Romano, o de cualquiera que hablara el latín, así decirlo. Luego, ¿qué pasa? Aquí ya aquí ya nos movemos hacia las épocas de la colonia o del descubrimiento de América. Cuando llega el descubrimiento de América, la mayoría de potencias europeas, España siendo la primera, le sigue Portugal, expandiéndose por América. Por América, España, bueno, sabemos que España, muchos dicen, España es de México para abajo, pero no, España también llegó a tener muchísimo territorio de Estados Unidos, sobre todo el territorio oeste, también la Florida, por eso se llama la Florida. Los portugueses que conquistaron, que colonizaron la parte de lo que hoy es Brasil, también conquistaron muchas tierras en África, los portugueses. Los españoles llegaron incluso a Asia, en las Filipinas. Las Filipinas se llaman así por el rey Felipe II de España. Entonces, los países empezaron a expandir. Francia también después le siguió, después Inglaterra, y así sucesivamente. Todos esos, digamos, potencias que sabemos que se expandieron por toda América, también África y Asia. Ahora bien, este término, digamos, de latinoamericanos como tal, ya no tanto de latinos, sino latinoamericanos, surgió por una cuestión geopolítica, no cuestión cultural. Y aquí es donde
a mucha gente no le gusta o dice, bueno, pero no se refiere a eso. Mucha gente dice, sí, pero la cosa no es así, nosotros somos latinos, sí. No, digamos que no están errados, pero como tal, ese término se inició o se empezó a utilizar de latinoamericanos, no de latinos, sino latinoamericanos, como por una cuestión geopolítica. Y fue debido al emperador francés Napoleón III. Él empezó a llamar a latinos, a todos los que vivían en América, digamos, que hablaban español y portugués, porque Francia quería justificar su intervención en América en el siglo XVIII. No, perdón, discúlpeme, XIX. Presentándose como aliada cultural de los pueblos de las lenguas romances frente al poder creciente de Estados Unidos. El término de América Latina fue una herramienta geopolítica más que una identidad. Hay que entender algo, y es que durante mucho tiempo, sobre todo en la época de las colonias, muchos creen que los europeos llegaron y entonces eran los europeos contra los indígenas, y no era así. Muchos europeos estaban en guerra consigo mismos. Francia estaba en guerra contra Inglaterra. Portugal y Inglaterra eran amigas, pero España y Inglaterra no. O España y Francia no lo eran. O sea, ellos tenían también sus rivalidades. ¿Entiendes? Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de la historia de Venezuela, muchos saben que los ingleses vinieron a ayudar a Bolívar aquí en las guerras de independencia contra los españoles. ¿Por qué? No porque los ingleses, que nosotros somos panas de Bolívar. No. Era por el interés de ellos de hacer que España perdiera fuerzas en América. Y nunca, a pesar de luego de las independencias, muchos europeos, como es el caso de Francia o de Inglaterra, quisieron seguir teniendo influencia aquí en América. Y muchas veces trataron de tumbar los países que ya estaban formados. Uno de los casos famosos es, por ejemplo, el de la Guerra Civil Estadounidense, donde se sabe que Inglaterra financiaba o apoyaba a la facción separatista, los del sur. ¿Con qué fin? Con el de hacer fracturar a los Estados Unidos. Obviamente, un país fracturado sería más fácil, de reconquistar o de pelear contra él. Entonces, había muchas influencias. Eso. Y entonces, este término, que en la década de 1850, en realidad fue por un económico francés llamado Michael Chevalier, creo. Aunque aquí lo tengo, creo que se pronuncia así, Chevalier. Me disculpan si mi francés no es muy bueno, yo no estudio francés. Que acuñó el término de América Latina para diferenciar a los países que hablaban español y portugués de los que hablaban inglés. Y Napoleón III, cuando agarró el poder, adoptó y promovió este concepto para usarlo como herramienta de política exterior contra los anglosajones y contra los estadounidenses. Porque a pesar de que así como los ingleses nos ayudaron a nosotros los venezolanos, en el caso de Bolívar, a pelear contra los ingleses, en Estados Unidos los franceses ayudaron a los estadounidenses, a George Washington y a todos los padres fundadores a pelear contra el Imperio Británico. ¿Entiendes? Pero a pesar de que los franceses ayudaron a los estadounidenses, más tarde los franceses y los estadounidenses medio tienen una rencilla. Entonces, aquí va esto. Los franceses querían parar la expansión anglosajona estadounidense en América, porque se estaban expandiendo y muy muy rápido. Y Francia fue uno de los países que perdió mucho territorio. Y en América, yo creo que fue uno de los que más perdió, por así decirlo, porque a pesar de que ellos tenían toda la región de lo que hoy en día es Canadá, llegaron a también tener parte del centro de los Estados Unidos, a Iowa, a Luisiana, que por eso se llama Luisiana, por el rey Luis de Francia. Ellos perdieron mucho de esos territorios, territorios que al final fueron tomados ya sea por Inglaterra o por los Estados Unidos.
Ah, pero lo que voy es, o retomando el tema, que el objetivo principal era legitimizar la intervención francesa en México en el siglo XIX y también en otras partes de América Latina, presentando a Francia como ¿qué? Como la protectora de las naciones latinas frente a la expansión anglosajona y de la doctrina, en aquel tiempo, Monroe, de los Estados Unidos. Francia buscaba frenar toda esta influencia estadounidense en el continente. ¿Y qué carta utilizaba? La carta cultural, que resaltaba la herencia común del latín, de la lengua romance, del francés, español, portugués, italiano. Mucha gente negrea el rumeno, no sé por qué. Tal vez porque queda como en una esquinita por allá de Europa. Un poquito. Es el que más alejado queda de Europa, pero también es idioma latino. Pero lo usaban como... los franceses utilizaron esto como herramienta para poder ganarse la confianza de los latinos y hacer frente a los anglosajones. El término servía para legitimizar la idea de una familia latina bajo el liderazgo francés. Entonces, muchos intelectuales hoy en día critican el término Latinoamérica porque diluye la raíz hispánica y lusitana. Cuando digo lusitana quiero decir portuguesa. ¿Por qué la llamamos lusitana? Y eso también lo habrán escuchado mucho también en el fútbol, porque me ha pasado muchas veces de estar viendo partidos de fútbol donde juega Portugal y llaman al país, al equipo portugués, el equipo lusitano. Se llama así porque Lusitania era el nombre de la región donde hoy en día es Portugal. Se llamaba así en época romana. Y además los pueblos, porque los pueblos que habitaban ahí eran los lusitanos. Igual que los hispanos. Hispania se llamaba así en época romana. Entonces, volviendo al tema. El término latino pasó a convertirse, debido a eso, que se empezó a usar mucho, se empezó a convertir en una categoría étnica para agrupar a personas de origen hispano y portugués, aunque con debates sobre la inclusión de los brasileños y de otras nacionalidades. Y aquí es donde dije que iba a llegar al principio de este episodio. Pero antes, no quiero que se me escape. Aquí podrán ver que he hablado mucho y he hablado sin parar. Y se me están escapando algunos cabos. Y es por eso que estos episodios que son así, tipo sin guión, para mí me encantan porque puedo hablar libremente. Pero también me estresa un poquito porque a veces siento que dejo temas para atrás. Lo dejo atrás y no lo vuelvo a tocar, pero estoy haciendo lo posible para retornar y tocarlos. Hablaba de que muchos críticos, volviendo un poquito más atrás, critican este término de América Latina. ¿Por qué? Porque no es más que un término divisorio, que en realidad nosotros lo que somos es hispanos, porque descendemos de los españoles. Si vamos al caso, si utilizamos el término latinoamericanos, basándonos que el término se usa para diferenciar, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, para no sé cómo decir la palabra, iba a decir enclosetar, pero no sé si englobar, perdón, esa es la palabra, englobar todas las personas que hablan un idioma latino. Entonces, latinoamericano no son solamente los países de México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, aquí Venezuela, Colombia, no solamente los que hablan español ni portugués, porque sí, ahorita ya incluyen a Brasil. Hubo un tiempo que no incluían a Brasil, o la gente no le gustaba incluirlo, pero ahorita incluyen a Brasil. No son solamente estos países, también Haití, que habla francés, es latino. Parte de Canadá es latina también porque habla francés. En la parte este de Canadá, lo que es Montreal, la región de Quebec, esa región habla francés. Por lo tanto, si vamos al caso, ellos también son latinos. Pero ¿qué pasa? El término, cuando uno dice latino, no asocia eso. Uno asocia México, ni siquiera un país como tal. Asocia
una comida, asocia una empanada, asocia una fruta, asocia el mango, asocia ¿cómo decirlo? Un género musical, asocia la salsa, asocia algo. Entonces mucha gente dice, si esto no entra o esto no está incluido en esta cultura, por ejemplo, a los canadienses no bailan salsa, los canadienses no hablan español, los canadienses no comen mango, los canadienses no comen taco, los canadienses no comen empanada, no comen arepa, no son latinos. Porque se ha llevado el término se ha llevado a ese punto. Que yo no voy a decir que está bien o que está mal, pero sí creo que se ha desvalorizado un poquito el tema, porque el término, porque al final se hubo una apropiación del término por parte de los países latinos. Que como dije, no me parece malo, pero creo que originalmente, y aquí es donde mucha gente no le gusta, que es que yo digo que originalmente el término no nació para definir a los países latinos. El término se viene usando desde mucho antes que los europeos llegaban a América. Y si vamos al caso, nosotros somos para mí, desde mi perspectiva, nosotros somos latinoamericanos. Porque si yo digo que alguien es latino, excluyendo la parte americana del término, latinos son los europeos. O los italianos. En todo caso. O la gente que es del Lazio, que son latinos. Que son los latinos originales. Pero tú le dices a alguien, y ese fue uno de los problemas, no uno de los problemas, una de las razones por las cuales, como había dicho al principio del episodio, yo me peleé con esta muchacha. No me peleé, o sea, que estaba discutiendo con esta muchacha en Twitter, es que yo le decía eso, que como tal, latinos originales son los que están en Italia. Y ella me decía, no, porque esos no son latinos, los latinos hoy en día se utiliza para eso. Que hoy en día se utilice para eso es una cosa, pero eso no quita que ellos sean latinos. Porque tú vas para allá, para Latina, el pueblo, la ciudad, y te preguntas, ellos son latinos. Y te van a decir que son latinos. Entonces, tanta razón tienen ellos, que ahí fue donde nació su término, como también tiene razón los latinoamericanos. Es a lo que voy. Entonces, es un debate muy yo creo que depende, no sé si de la percepción de cada persona. Yo creo que nosotros somos, como se dije, latinoamericanos, pero también considero que somos hispanos. Y creo que originalmente estábamos destinados a ser no latinoamericanos, sino hispanohablantes. Y somos parte de una región, de una región, o tenemos una herencia, sobre todo estos países donde el español es idioma oficial, que estamos ligados a España. Y yo creo que debido a la creación de este tema latinoamericano, que nos han hecho ver todos como uno, que a mí me parece bien, porque en realidad todos venimos de un mismo núcleo, que todo nos une a una historia. ¿Me entienden? Tanto los venezolanos como mexicanos son descendientes de España, que a la vez son descendientes de Roma. O sea, al final todos estamos conectados. Somos una línea de descendencia. Pero creo que nos han hecho perder y desligar mucho de nuestra descendencia europea. Y no lo digo tanto por mí, lo digo por mucho de las personas que habitan aquí, que no necesariamente tienen su descendencia europea tan marcada o tan cerca. Por ejemplo, la puedo tener yo, que mis abuelos nacieron en Europa. O sea, que son de descendencia, que ya tienen mucho tiempo aquí, pero a pesar de eso no le quita su descendencia europea. Y los ha hecho apartarse mucho. Cosa que yo creo que digo, hasta cierto punto está bien, porque está bien crear tu identidad. Pero tal vez también yo creo que hay que entender el pasado y esa gente, la gente, creo yo, que está viviendo ahorita aquí en toda América, entender que vinimos de esa gente también. Y mucha de nuestra cultura, muchísima, viene de ellos. Sí, hay mucha parte de nuestra cultura que viene de descendencia indígena. Pero al final de todo, hablamos español.
o sea, se habla español, se habla portugués. No, o sea, aquí yo creo que no solamente la región, sino yo creo que uno de los países más católicos que hay en el mundo la mayoría son latinos. México es uno. Tanto que ahora no sé, ¿cómo dice? Se visten de que los españoles que nos robaron, que eso, no, o sea, los españoles no robaron nada. O sea, este es un tema que da para mucho, y eso de que los españoles no robaron nada, aquí mucha gente se le hizo un ic en la cabeza. ¿Cómo no se robaron nada? O sea, sí. Pero eso es un tema que voy a dejar para otro episodio, porque es otro tema que da para mucho tela que cortar. Pero a lo que voy y a lo que quiero llegar es este término hoy en día nos une a todos estos países que estamos, sobre todo en parte en América y hablamos español, nos une o nos da una identidad. Pero quiero que ustedes reflexionen y investiguen también. Y dado el caso de que saben de dónde viene este término, cómo nació, por qué nació, y a pesar de que he hecho mucho bien, como dije, también he hecho un poco mal, porque al mismo tiempo que une, divide también. Porque deja excluido a muchas otras nacionalidades que, según yo, o acuerdo a mi opinión, tienen tanto derecho de ser latinos como lo somos nosotros. Entonces, espero que el saber esto, el saber de dónde nace esto, abra más la perspectiva y nos invite a incluir a otras nacionalidades también. O no solamente eso, también considerar de que tal vez somos un poquito, desde mi punto de vista, nuestra cultura es más hispana. O sea, creo que sería más correcto decir que somos hispanos a latinos. Aunque al final todo es lo mismo. Y esto es lo que me da un poco de risa. Al final, lo que yo crea o lo que yo no crea, eso es indiferente. Al final, la verdad es que tanto ser hispano como ser latino es muy parecido. Al final todo viene de un núcleo, porque ser hispano te lleva también a ser latino. Entonces, como que al final es cuestión de cada quien. Pero al final, bueno, en conclusión, porque si no, este tema da para mucho. Y yo también quiero hacer más episodios. El nombre o el término latino refleja herencia lingüística de base y también cultural. Pero yo creo que más lingüística que cultural, si vamos al caso. Ya que se basa en el idioma latinos, que son los países que hablan latín, o que su idioma desciende del latín. Por cierto, yo no lo dije, pero de todos los países, aquí es donde digo que al final es arrecho decir, los europeos no son latinos, pero es que el idioma más directo del latín, que más se le parece al latín, es el italiano. Y yo he escuchado a mucha gente decir, los italianos no son latinos. Y para mí, eso a mí me da como un cortocircuito en la cabeza. No un cortocircuito, me da como que, ¿cómo vas a decir eso, pana? O sea, a mí me da un poquito como que me quiero caer a discusión con esa persona. Pero bueno, a pesar, volviendo al tema, de que este término nació en Italia, con el tiempo se transformó en un concepto político y cultural en América Latina, para diferenciar a los pueblos de habla hispana, portuguesa, francesa, no iba a decir rumena, pero al final nunca hubo colonización rumena aquí en América. Pero para diferenciar
estas culturas francesa, portuguesa y española de la anglosajona o de los Estados Unidos. Hoy el uso varía según el contexto. Si uno va a Europa, si han tenido la oportunidad de Europa, hagan la pregunta. No a los extraños, porque no voy a decir que a los extraños, pero a las personas que vienen allá, si tienen familiares, amigos, pregúntales si ellos se consideran latinos. Yo he estado en Italia y en España también. Los españoles se consideran latinos. Es más, los españoles, y he visto muchos españoles que dicen, América Latina es latina porque nosotros los españoles somos latinos. Y ojo, aunque mucha gente le duela o digan, eso no es así, equivocados ellos no están. Porque esa es la otra cosa. Nosotros no nos podríamos llamar América Latina si no fuésemos sido colonizados por los españoles o portugueses o franceses. Si hubiésemos sido colonizados por los ingleses, no nos pudiésemos llamar latinos. O también por los suecos. O por los alemanes. Porque ellos también hicieron imperios coloniales. Entonces, si tú te llamas latino hoy en día, es gracias a que fuiste colonizado por estas tres potencias europeas. Entonces también tienes que tener eso en cuenta. No puedes negar o ser un negacionista de lo que también es evidente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo he ido a España e Italia. En España me han dicho eso. En Italia es más un término histórico que no lo utilizan tanto en el país, sino solamente la gente del Lazio, porque he tenido la oportunidad de estar en el norte de Italia, y ellos dicen, sí, latinos, pero es más un término histórico que, digamos, cultural. No se identifican tanto como latinos. Ellos saben que el latino nació en Italia y que el pueblo latino está allá abajo y que en algún tiempo ellos se llamaron latinos o se consideraron latinos, sobre todo la gente que vive en Venecia, que mucha gente por mucho tiempo, como ya dije, en el Renacimiento los llamaban latinos, pero no es tanto de identidad como lo es aquí en América Latina. En América Latina, en América no, en la América de los países de habla hispana y portuguesa y francés, y bueno, más españoles y portugueses que franceses, pues los franceses los negrean mucho. Es muy de identitario. Eso es, latino soy yo, y latino es la arepa, y latino es la salsa, latino es el guacamole, latino es esto, o sea, es de identidad. ¿Entiendes? Que no es tan mal decirlo, pero tampoco es 100% correcto. Esa es la verdad. Y en Estados Unidos, por ejemplo, desde la perspectiva de un país anglosajón, es más un tema sociopolítico. ¿Me entiendes? Es para diferenciar, e incluso en Estados Unidos lo toman como una raza. Aunque en Estados Unidos también muchas se han llamado como Hispanic, o como que se diferencian ellos como hispanos, pero también lo ven como una raza, la raza latina. Esa es la perspectiva desde los Estados Unidos. No sé desde Inglaterra porque no he ido a Inglaterra, pero me imagino que debe ser igual, o tal vez ellos tienen otra perspectiva. Pero es eso. Para ellos los latinos es tipo casi como una raza y un estereotipo. Y los americanos se basan mucho en el color de piel, el de dónde vengas, o sea, si hablas español automáticamente eres latino, aunque para los estadounidenses, si hablas portugués no eres latino, o no te consideran latino. O sea, está muy estereotipado en Estados Unidos. O sea, depende mucho de qué país vengas, de qué idioma hables, de lo que comas, de lo que no comas. Más que todo en Estados Unidos es la cultura mexicana la que consideran como latina, o la de las islas del Caribe. Que otro tipo de países, por ejemplo, como por lo menos Brasil no lo consideran tanto latino. Creo que tampoco mucho Chile o Argentina la consideran mucho latino. Aunque eso sí he notado, y es que hoy en día se han instruido mucha gente, y mucha gente tiene una mejor noción de todo lo que abarca ese término, y estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? De todo lo que abarca ese término y de todos los países que engloba ese término. Entonces sí siento que ha habido una mayor
parte de información o por parte de los americanos en cuanto a ese término. Pero bueno, ya habiendo explicado todo esto y habiendo ustedes escuchado todo esto, ya quedan ustedes llegar a la conclusión de si se consideran latinos o no, o de qué considerarían a ustedes latinos o qué no. Y ya para cerrar este episodio, porque no me quiero extender mucho y porque de este tema se puede hablar muchísimo y se puede seguir hablando. A mí me gustaría tanto, les digo la verdad, tener a alguien aquí que me dé su opinión o hablar con alguien para... A mí me encanta mucho el debate, el desglosar ideas, el rebatir. A mí me encanta mucho eso. Espero poder hacerlo más adelante, de invitar a alguien para que pueda discutir conmigo de algún tema de este o de otros. Pero a lo que voy es... Mi conclusión es, sí somos latinos, bueno, latinoamericanos, para diferenciarnos de los latinos originales, que son los que están en Europa. Pero también somos hispanos. Somos el americano. Y cuando digo americano, voy a incluir a Estados Unidos también. Voy a hablar del todo el continente, porque al final América es una sola. Que va desde el Polo Norte al Polo Sur. Desde Alaska hasta la Patagonia. Es uno de los pueblos más ricos en cultura porque tenemos la mezcla de muchas otras naciones. Además de los pueblos que ya estaban aquí antes. Ya aquí depende de cada país. Cada país tuvo su pueblo originario y indígena, y de ahí se mezclaron y cada una creó su cultura que se diferencia en algo, ¿no? Somos iguales, pero a la vez somos diferentes. No sé si me explico. Somos una parte del mundo, un continente muy rico culturalmente, y que yo siento que al pasar de los años, sobre todo por cuestiones políticas, nos han hecho resentir mucho de nuestro pasado, de nuestras herencias. Y yo creo que ahí es donde está la belleza de ser americano, de ser latinos. No podemos renegar del pasado que tenemos, que sí, no habrá sido el mejor pasado. Se cometieron cosas malas, pero también surgieron cosas muy buenas. Y si somos hoy lo que somos, es por lo que ocurrió antes. Porque como dije, si hubiésemos sido colonizados por otras naciones, si hubiese pasado otras cosas, hoy no seríamos quienes somos, ni nos estuviésemos llamando como nos llamamos. Esa es la verdad. Entonces, repito, somos latinos, pero así como también en Venezuela, en México, en Brasil, Cuba, las islas del Caribe, parte de Canadá son latinos también. También lo es España latina, lo es Portugal, lo es Francia, lo es Bélgica, que también hablan francés, lo es Suiza, se podría decir, aunque se habla alemán, pero también muchas partes de Suiza hablan italiano, hablan francés. Lo es Italia más que nadie, porque de ahí es donde viene el término. Lo es Rumanía, lo es incluso Moldavia, que habla rumeno también. Entonces, somos todos parte de una cultura. Estos países están tan conectados, y es por eso que cuando vamos a esos países no nos sentimos tan extraños, nos sentimos en casa, porque no solamente se comparte la lengua, se comparte también muchos aspectos de nuestra cultura, porque al final son nuestros ancestros, son nuestras madres patrias. Esa es la verdad, dependiendo del país donde venga. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio de hoy, esta información que les brindé, esta reflexión que les envié. Espero que también lo haya hecho mucho reflexionar a ustedes, y me gustaría saber su opinión. Si están escuchando esto desde YouTube, comenten. Sé que en Spotify, en Venezuela aquí no, mucha gente no puede escuchar Spotify porque no se los permite,
Pero sé que en YouTube, o sea, sí lo pueden escuchar porque YouTube sí está disponible casi que en todos sitios. Pero comenten, síganme y coméntenme qué piensan ustedes, qué creen ustedes, si se consideran latinos, no se consideran latinos, qué sé yo, parte de Canadá, no la consideran. Déjenme saber para poder debatir también, para que nos agarremos a debate en los comentarios. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Saben que ya saben de lo que viene el próximo episodio. El próximo episodio viene de ranking de películas. Y aquí, digo la verdad, está fuerte el próximo episodio. Porque yo para decidirme y para rankear, no es que no me guste, me encanta. Pero es muy difícil para mí tomar decisiones porque yo siento que cada película tiene algo que me gusta, que no me gusta, y va a estar muy interesante. Ya yo empecé a hacer las listas, incluso ya las había empezado a hacer desde antes, porque por lo que había visto de que supuestamente iba a ganar el ranking de las películas y al último momento ganó Latinidad. Pero bueno, ya tengo la mayoría de las listas de películas que voy a rankear listas. Todavía me quedan creo que uno o dos más, pero va a estar muy muy interesante y yo creo que en el próximo episodio sí es muy probable que nos caigamos a coñazo. Pero bueno, como ya dije, gracias por haberme escuchado hoy. Síganme, comenten y nos vemos en un próximo episodio de Mapas y las Ideas. Chao.